Vamos a dialogar ahora con el abogado y escritor Nicolás Márquez para tener una visión de cómo se está observando el avance del gobierno de la Libertad Avanza desde su perspectiva. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la conversación. No, al contrario. Bueno, este diálogo lo que pretende es también empezar a, si se quiere, ver desde el punto de gente que abona las ideas de, podemos decir, liberales o de derecha, a ver qué es lo que está Sí. pensando y cómo está transitando el gobierno de Javier Milei. Si está de acuerdo a lo que de alguna manera se había comprometido durante la campaña, si está faltando en algo. Contanos un poco tu visión. Mira, hace un año Ujú. estuve repasando un reportaje que le hizo Luis Novarecio y él decía qué haría en la eventualidad de ser presidente un año atrás. Y todo lo que dice está en YouTube, es algo público. Todo lo que dice es coincidente absolutamente con lo que se está llevando adelante. Eh, Ahora bien, pone un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y él de alguna manera dijo, no sé palabras textuales porque estoy citando de memoria, mi arquetipo es Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini asume el gobierno en el medio de un desconcierto y un desorden monumental y hace todo el ajuste y acomoda todo lo que tiene que acomodar pagando un costo político tremendo. Entonces, cuando termina su gobierno, él vivía a 2 cuadras del Congreso, sus asesores, él se va a ir caminando después de la ceremonia de traspaso de mando, y sus asesores le dicen, mire, no se vaya por acá porque hay gente enojada. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Se puso el frac, la galera, el bastón y se fue a su casa y se aguantó todos los insultos de la gente. Dice, a mí no me interesan ni las encuestas, ni los focus group, ni los resultados electorales. Es decir, le deben importar, pero quiero decir, él prioriza llevar adelante sus convicciones a fondo. Ujú. Y todo eso lo está haciendo, no solamente en lo económico, que es el fuerte de él, es el lugar donde él se destaca, lo que él realmente conoce, Ujú. sino en materia cultural. Tu En zona de materia confort. cultural, claro, es lo que él estudió toda la vida, para lo cual se preparó, pero, pero en lo que popularmente se conoce como batalla cultural, que abarca los aspectos más ideológicos y menos técnicos, digamos. Ujú. El cierre del lenguaje inclusivo, el cierre del INADI, el cierre del Ministerio de la Diversidad, Género y la Mujer. Bueno, toda una reconfiguración en términos de valores. Yo estoy muy a gusto con lo que está haciendo. Y aquello que no se está haciendo, no se lo puede imputar al presidente, porque entiendo que eso es facultad del poder legislativo y su musculatura política ahí es débil. Es una fuerza que tiene menos de un año de existencia, y si los que entienden que hay una voluntad de cambio mayoritaria del poder del votante, digamos, del grueso del pueblo argentino, entienden que hay que ayudar al presidente porque esto es lo que ha sido elegido, entonces, bueno, que tengan el gesto patriótico de acompañarlo. Y si no lo hacen, pagarán el costo político y eventualmente habrá que esperar las reformas restantes hacia el año que viene, cuando el Congreso ya se renueve del todo y el gobierno tenga una musculatura política superior. Bien, está bueno esta aclaración que estás haciendo, Nicolás, porque las reformas, de alguna manera, son la herramienta con la cual Milei pretende revertir la ecuación de la desigualdad en Argentina, la pobreza, etcétera, ¿no? Es decir, satisfacer un poco la demanda de los votantes, esos votantes desencantados de otros partidos políticos que se encantaron con él en la última elección. Pero este aquí que ahí hay un axioma difícil de desentrañar, ¿no? Porque, por ejemplo, tenés esta oposición que de alguna manera va a intentar, si no lo logra hoy, lo va a hacer mañana y si no pasado, en un sentido general, digo, ¿no? Frenar las reformas que mi ley pretende llevar adelante. Eso va a ralentizar esa reforma general que mi ley pretende hacer
que es la reforma que de alguna manera le va a dar comida, le va a satisfacer el hambre, y lo digo literal y metafóricamente, al argentino que Sí, podría detonar de aquí a fin de año. Estamos en el mes de marzo y todavía nos queda por transitar 3 trimestres de una Argentina que se plantea como angustiante, en todos los términos, en el estamento que vos quieras. Entonces digo, sí, sí, sí. ¿cómo se transita eso? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, lo que está haciendo Milei es este, equilibrar las cuentas, tratar de sanear el Estado, en fin. Y Ujú, eso es lo que lo va a llevar, y yo creo que lo va a lograr, porque todo lo que es competencia de él lo está haciendo. ujú. Lograr el déficit cero, bajar la inflación, lograr la estabilidad monetaria, eso es fundamental para recibir inversiones. Es condición necesaria, pero no suficiente. La condición suficiente es lo que vos estás señalando, la reforma laboral, la reforma sindical, la reforma tributaria. Eso ya no depende de él. No, Él claro. puede aproximarse, ver cómo convencer, persuadir y presionar a los legisladores, tanto para la aprobación del DNU como para esta nueva discusión o rediscusión de la ley base con los gobernadores en este caso. Eso es fundamental porque ¿cómo se compensa la crisis económica? Una vez que vos tenés estabilidad monetaria, una vez que vos saneaste, bajaste el riesgo país, el país es más confiable, es más previsible porque la inflación va a estar a mitad de año en guarismos realmente muy, muy, muy positivos. Eso va a Seguro. estar muy bien visto. Ahora, eso no alcanza. Eso es una parte. El complemento es lo que vos estás señalando y es aquello más difícil de ejecutar porque no depende de la voluntad de mi ley política o en todo caso del acompañamiento que pueda reclutar en materia legislativa. Sí. Entonces, yo creo que ahí lo que va a estar en juego es la habilidad política de ver quién paga el costo. Si la clase política le atribuye el malestar de los argentinos a las políticas de Milei o si Milei tiene la habilidad política de advertirle, miren muchachos, todo lo que está a mi alcance es esto. Esto ya lo hice y los resultados y los números están a la vista. Ahora, esto otro depende del Congreso. El 56% de la gente votó este cambio y se están resistiendo para preservar sus privilegios. Milei es un gran comunicador en ese Sí, punto. bueno, hoy ya lo dijo hoy temprano Adorni, cuando vio venir esta ola de freno a la reforma. Los responsables se van a tener que hacer cargo, ¿no? Y bueno, y ahí está el tema. Pero más allá del deslinde de responsabilidades, que no es lo que sí me interesa de fondo, pero digo, no es el análisis que planteo, es cómo le transmitimos a aquel que en este momento en esta charla está participando, nos está viendo, ¿cómo le transmitimos la certeza o la posibilidad de certeza de que el gobierno puede llegar a alcanzar esos objetivos que se planteaba, aún a pesar de una oposición que quiere frenar esa reforma? Tal vez es imposible garantizarle nada o se puede garantizar algo. Digo desde esa batalla cultural que vos siempre planteabas, Sí, sí. desde el análisis Bueno, intelectual. en primer lugar, bueno, yo no soy economista, pero hablé con el presidente hace un mes más o menos, en Ujú. persona, este, y, y él considera, de hecho lo ha dicho, lo adelantó, los peores meses no pasaron. Son marzo, abril, mayo y hasta junio, donde él ya considera que ahí va a estar en condiciones de levantar el cepo, va a ser otro triunfo, la inflación va a estar por debajo de un dígito, el superávit fiscal va a estar alrededor, el año que viene alrededor de los 25.000 y 30.000 millones de dólares. O sea, a pesar de no de poder llevar adelante las reformas de una manera completa, las reformas parciales, que sí dependen de él, van a traer una mejora en el Ujú. segundo semestre del año y en parte del 2005, que es donde se van a sustanciar las elecciones. O sea que yo lo que creo es que se van a sentir las mejoras, pero la velocidad de esas mejoras o la magnitud de esas mejoras van a depender de si esas mejoras son parciales o totales. Claro.
y la gente que la va a seguir pasando mal o que va a seguir con angustias, ahí va a estar también la guerra comunicacional de ver quién paga el costo. Ahora, está bien, lo dijo Adorni, pero gran comunicador es Milei. Y Milei, por ejemplo, estaba un poco, algunos decían, con cierta baja en cuanto a la popularidad, a pesar del poco tiempo que asumió con motivo y ocasión del dispare de los precios, etcétera, pero tuvo un gran repunte en las encuestas después de su alocución en la apertura de sesión del Congreso. O sea, él en ese sentido tiene una notable capacidad de persuasión. Entonces, en la medida en que él aparezca, yo creo que él tiene que hacer mucho uso de ese carisma, y eso es lo que le va a permitir ir manteniendo la adhesión. Porque mientras mantenga adhesión popular, la clase política, aunque lo quiera destruir, se le va a hacer muy difícil, porque aparte hay un tema que vos señalaste. Hay gente que está manifiestamente enfrentada y que lo odia a Milei. Ahora, esa gente es la gente más desacreditada en materia de Claro. opinión pública. Desde la ultraizquierda, los movimientos sociales con los piqueteros, Belibón y todos los gerentes de la pobreza, los gordos sindicales, y después, dentro de la partidocracia, los acérrimos opositores son Massa, que ya está en el peronismo, cuando perdés una elección presidencial, medio que ya caes a ser un militante marginal, ¿no? No le quito, no subestimo a Massa, pero digo, es lo que históricamente ha pasado con el peronismo. Perdés una elección presidencial y ya está fuera del mercado, digamos. La Reta, que puso una estructura infernal e hizo un papelón electoral, eh, Lustó, que pone un tuit y recibe cada un elogio, 1000 insultos en su propio perfil de redes sociales, en un partido que no sabe si es oficialista o si es opositor, un partido total. Yo siempre digo un poco en serio, un poco en broma, que los radicales son a la política lo que un no binario a la sexualidad, algo que no se puede ubicar, no, no. Y hoy, en momentos de polarización extrema, donde estás con mi ley o estás contra mi ley, está el radicalismo siempre en el agujero negro, ¿no? Y con estos referentes que están tan mal vistos en la opinión pública. Recordemos que Belutó además fue ministro de que el famoso señor Claro. 125, ¿no? Sí, sí, Es sí, decir, ¿qué sí. autoridad tiene para venir acá a dar consejos en la materia? Eh, yo estoy muy esperanzado, lo veo a Milei con una convicción total y completa, con una fortaleza psicológica, emocional e ideológica inalterable, y hay muchos mitos que se han derrumbado, cuando se hablaba de que si va a estar en condiciones de liderar un equipo de trabajo, si sabe mandar, si tiene condiciones emocionales para de soportarse el estrés que tiene que soportar un presidente en un estado tan crítico como el que padece la Argentina, todo eso ya no se discute más. El otro día escuchaba con atención a alguien que no lo quiere nada a Milei, que es Ernesto Tenenbaum. Y Ujú. Ernesto Tenenbaum, un hombre de izquierda, manifiestamente, se preguntaba, ¿y si le sale bien el plan económico a mi ley? Esta es la pregunta que muchos se hacen. Y él decía, él cree que no, ¿no? Tiene su ideología que no tiene nada que ver con la de mi ley. Pero él decía, el solo hecho de hacerse esta pregunta es un gran triunfo de mi ley. Ya no dicen va a durar 2 meses, ya no dicen está loco, ya no dicen Claro, emocionalmente, claro. ya se están preguntando otra cosa. Eh, Entonces eh, yo noto que a pesar de los contratiempos y los reveses, hoy probablemente tenga un gran revés, o sea, a pesar de todo eso, él redobla la apuesta y ensaya diferentes alternativas. El mm, otro día tuve una conversación con alguien que admiro mucho, que es un politólogo notable, mucho más inteligente que yo, que es Vicente Mazot. ujú. Y me decía, mira, Milei ha demostrado, porque una cosa es el Milei teórico, el Milei libertario rothbardiano, ¿no? Otra cosa es, y el economista,
y otra cosa es el Milei político. Y que además tiene convicciones tremendamente fuertes y esto parecieran colocarlo, o así ha sido indicado, como un idílico, como un utopista. Sin embargo, ha demostrado tener un notable apego a la realidad. Por ejemplo, sabe frenar, no se estrella contra la realidad, reconoce la realidad, no claudica en sus principios, pero cuando la realidad le es adversa, frena. Un ejemplo, cuando mandó echar atrás la ley bases. Y eso es un gran mérito del gobernante, el saber reconocer la realidad, el saber buscar los objetivos y el saber frenar cuando hay que frenar. Entonces, desde ese punto de vista, está mostrando habilidades como político que no conocíamos y que creo que las está teniendo. Qué interesante esto que planteas, porque es como que a Milei, ponemos el nombre de Milei, pero podría haber sido cualquier figura de derecha en la Argentina, ¿no? Le van Sí, a pedir siempre que apruebe todas esas materias que acabas de describir para después poder, de alguna manera, tolerarle la gestión. Primero tiene que rendir esas equivalencias, es como, viste, un extranjero que viene a la universidad en la Argentina y que tiene que rendir equivalencias para luego rendir el examen con todos los demás estudiantes. Y esto pareciera ser que de alguna manera está ocurriendo con mi ley. Pero creo que forma parte de algo que vos conocés muy bien y que lo venís desde hace años batallando, que es la famosa frase de la guerra cultural, la batalla cultural, que al principio de la charla lo decías, se fue ganando, se fueron ganando posiciones. Pero creo que estas son parte de las posiciones que hay que ir ganando. Y vuelvo al núcleo de mi objetivo en la entrevista, que es, hay una batalla cultural que todavía no está, al menos declarada, abierta, que es esa de convencer, a ver si logro llegar con el mensaje, a ese sector de la población, que puede o no, están los que sí y los que no han votado a mi ley, pero que en este momento están unificados en un problema que es de resolución inmediata, que es el hambre. La están pasando sí. muy mal. Mira, yo, alrededor de donde vivo, en este momento está todo cortado, está todo inundado. Yo vivo en Quilmes, hay una intendenta que es del partido acérrimo, La Libertad Avanza, es del kirchnerismo. Sin embargo, esa gente la vota a Mayra Mendoza y va a descargar, no contra Mayra, va a descargar contra Milei, porque es el presidente. Y ahí es donde yo veo que la batalla cultural no se termina de librar, para hacerle entender a esa gente cómo funcionan las instituciones, que en el sentido de que hay que tener un poco más de paciencia, hay que apoyar, hay que esperar. Ahora, ¿hasta cuándo se puede esperar también, Nicolás? Porque si vos abrís la puerta de tu casa y tenés 4 pibes que están llorando muertos de hambre, rodeados de agua, no podés salir a hacer nada, no tenés luz, es un tema muy difícil. Por supuesto, por eso es lo que te decía al principio, ahí va a estar puesto de manifiesto el gran desafío, la habilidad de ver quién paga el costo político. Por otra parte, en ningún momento se ha claudicado en el afán de llevar adelante la política de planes sociales. Lo que se está haciendo es un saneamiento, primero en no delegar en los punteros territoriales los planes que se prestan a corrupción y a clientelismo. En segundo lugar, un saneamiento de gente que cobraba planes sociales que no merecía cobrarlo, que viajaba al exterior, Eso es que muy tenía bueno. ingresos, Ese que saneamiento es tenía, muy bueno. que tenía autos de determinado nivel. Bueno, otro tema, se acaba de descubrir que la mitad de los comedores escolares que el Estado abastecía no existen. Bueno, entonces, no es que se va a cortar con eso. El Ministerio de Capital Humano es un superministerio que abarca educación, familia, niñez. Yo creo que va a haber un gran colchón que no va a claudicar, que eso lo van a sostener, pero que el beneficiario del plan no va a ser un rehén del agente político histórico del peronismo que le daba eso de manera extorsiva para mantener un cliente electoral cautivo. Eh, Así que yo creo que esa cuestión del hambre va a haber un colchón de contención.
hay un presupuesto, hay un superministerio dedicado a eso. Lo que pasa es que se está haciendo a la velocidad del rayo un sinfín de cambios en un gobierno que no tenía experiencia política en la gestión, en un gobierno que está ensayando sus primeros meses con un recorte brutal, con un ajuste brutal y con un sinceramiento brutal de precios que se han disparado. Lo que hay que explicarle a la gente es que los precios que se han disparado y que hoy la gente no puede pagar, la gente los va a poder pagar luego en la medida en que no va a pagar más el impuesto inflacionario, su dinero va a valer mucho más. En la medida en que haya déficit fiscal o superávit fiscal, Milei es muy propenso a recortar los impuestos. Esos impuestos los pagaba la gente. Entonces, la gente va a empezar a sentir una mejora en el poder adquisitivo, a pesar de que con eso no alcanza, de que lo que se necesita es una lluvia de inversiones. Y para que venga una lluvia de inversiones se necesita una desregulación laboral, una desregulación sindical, etcétera. Entonces, ahí va a haber que hacer un gran esfuerzo de persuasión ante la opinión pública y un gran esfuerzo en esto, y Milei lo sabe hacer, de poner en evidencia quiénes son los que están obstaculizando el cambio. Eh, él es muy consciente de que cuanto más rápido se hagan las reformas, los beneficios más rápido se van a ver. Cuanto más se tarden, bueno, el costo lo vamos a pagar todos. Entonces, la pregunta yo creo que va a ser, primero, las reformas se van a poder aplicar, se van a poder aplicar a partir de este año o después de las elecciones de medio término. Después hay otra discusión que no conocemos. ¿Con qué nivel de popularidad va a llegar el gobierno a las elecciones de medio Claro, término? sí, sí. Pero hay algo que el gobierno tiene a favor en cuanto a las elecciones, que independientemente del resultado, ¿no? Que no lo conocemos, no sabemos qué va a pasar con el PRO, si se parte o no se parte, Conjuntos por el Cambio, quiero decir. El radicalismo está también con la misma interna. Yo creo que eso en el mediano plazo o en el breve plazo se va a blanquear y va a haber una divisoria de aguas en ese sentido. Entonces, ahora, el punto es que el año que viene todos los partidos políticos renuevan la mitad de su cámara, Ujú. la mitad de su bloque, menos Milei. Milei renueva 2 diputados. O sea que Milei, sacando un tercio de los votos solamente, que sería lo mismo que ya sacó, duplica la cantidad de diputados a Claro. 80 y de senadores a 10. O sea, él tendría un incremento exponencial y los demás partidos solamente aspirarían, en el mejor de los casos, a mantener los mismos que tienen y no lo van a poder hacer, porque va a haber 40 diputados, 50 diputados más de la Libertad Avanza, más una cantidad X de senadores. Entonces, el año que viene, si gana, va a ser un triunfo, pero aún no ganando, va a haber engrosado notablemente sus filas. Si a eso le sumamos los famosos halcones del PRO, ya va a estar en condiciones de poder hacer las reformas. O sea que acá lo que falta es un poco, él está pagando el costo político de haber asumido con un capital legislativo que se sabía débil de antemano. Sí, sí. O sea, es que ayer dialogaba con gente de Venezuela y me decía, gente obviamente que está en contra del chavismo, ¿no? Sí. Y están esperanzados en Milei, están fascinados con este gobierno que ha emergido. Y dicen, es la última esperanza que nos queda, dicen en Venezuela, porque si ustedes, por Argentina, si ustedes logran ganar esa batalla cultural contra el socialismo sudamericano, por situarlo de algún modo, quiere decir que nos podemos salvar los demás. Si no lo logran, nos vamos a hundir todos. ¿Lo ves así vos también? Y yo creo que tienen gran parte de razón, porque aparte hay otro tema. Milei es un ejemplo que está siendo seguido muy de cerca en el exterior, ¿no? O sea, causa fascinación y causa, también tiene sus detractores, por supuesto. Ujú. Si a la Argentina le va bien, se va a generar un efecto dominó en toda la región.
si Milei no puede llevar a cabo sus reformas por resistencia de las fuerzas opositoras y el plan no llega a buen puerto, y bueno, si eso no se sabe explicar debidamente, va a quedar como que le van a echar la culpa al liberalismo. Claro. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente. Ahora, yo estaba escribiendo unas cosas que ya te voy a hacer llegar, un libro que sacaré en un mes. Después te voy a dar la primicia, repasando varias cosas, ¿no? Hay un cambio de época que en otros momentos era de cosas que dice Milei que en otros momentos eran inaceptables. Hablar pestes de la justicia social, del Estado presente, de la distribución del ingreso, en otra época hubiese sido motivo de No, escándalo. claro, Más, políticamente incorrecto, claro. o sea que desde el punto de vista de cómo la gente va a hablar de que no existen más recitales gratis, de qué mentira de que hay un espectáculo gratis o vacaciones gratis o viajes de egresado gratis o esto o aquello. Ya hay un cambio de mentalidad. Milei lo que hizo fue quitarle a la gente la noción de que el Estado es un ente idolátrico que te viene a proteger. Entonces, ya están puestos en duda los derechos sociales, las conquistas laborales. Él ha trastabillado, ha hecho implosionar el histórico relato populista y progresista. Que Mireia haya dicho en un debate presidencial que no son 30.000 los desaparecidos, que en los 70 hubo una guerra y que tienen que pagar los guerrilleros por lo que hicieron, eso, 5 años atrás, hubiese sido motivo de un repruebo mayúsculo de parte de toda la Bueno, partidocracia, de toda la prensa. recordemos, Larreta lo echó a lo pérfido por decir eso. ¿Te acordás? Lo echó a lo pérfido, pero hay algo más significativo que yo advertí en ese momento que todavía era el primer debate. Cuando él dijo eso, fue después de las PASO, ¿no? Ninguno, salvo Bregman, que bueno, tiene que dar tiene que dejar contento a su 2%. Claro. Ninguno de los 4 que estaban allí se animó a retrucarle absolutamente nada. Entonces advirtieron que hay un cambio de época y que estas cosas que no se decían hoy se pueden decir. Por citar esto, podríamos hablar de un montón de otras cosas. Eso que era motivo de escándalo, incluso en la época del macrismo, porque Macri nunca se animó jamás a contradecir una coma al libro Claro, progresista. al número. Por eso que te mencionaba lo de lo pérfido. No, pero no solamente a eso, a nada de todo esto de que estoy mencionando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la batalla cultural, él ha hecho un tremendo aporte con un aditamento. ¿Quiénes son los votantes de Milei? ¿Quiénes son los que han sido cautivados por los jóvenes, los más chicos? O sea que, y esto van a ser diputados, empresarios, políticos, dirigentes de la sociedad civil, periodistas, docentes, lo que fuere. Hay una nueva generación Mm. derechizada. Entonces yo creo que esto viene para largo, no es un fenómeno momentáneo de una elección. Hay una bola de nieve, hay una bola de nieve. Sí, empezó políticamente hace muy poco. Su predicamento data de hace una década. Ya eso ya está muy extendido. Entonces, yo soy muy optimista a pesar de que soy realista y soy consciente de que vamos a pasar la peor todavía de lo que ya la estamos pasando y de que no va a ser fácil conseguir los votos suficientes para que de forma integral sea apoyada del Congreso. Va a ser un desafío. En todo caso, la revancha la va a tener en el 2025. Y Seguro, mientras tanto va a haber que pasar un desierto complicado. seguro. Nicolás, agradecido por esta charla enriquecedora desde todo sentido. Te mando un fuerte abrazo. Y quedo a la espera de Eh, la primicia, ¿eh? por supuesto, y mil gracias, viejo, muy amable por tenerme en cuenta y hacerme partícipe de tu programa. Cariños. Un fuerte abrazo. Nicolás Márquez en el ojo de la tormenta.